Muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. El día de hoy vamos a ya casi con la última práctica, práctica número 19, ejercicio 19 de nuestro listado de ejercicios de electroneumática. Los integrantes, pues los tenemos en pantalla: Eric Marrufo, Diego Basto y su servidor Esteban Ríos. Vamos a pasar con nuestro ejercicio 19, el cual es un dispositivo de sellado en caliente. El objetivo es la inversión en fundición o función de la presión con supervisión de las posiciones externas por medio de interruptores magnéticos de proximidad. El problema es dibujar el esquema de los circuitos neumático y eléctrico, montar el circuito neumático y eléctrico, verificar la secuencia del circuito. De ahí vamos con la descripción del problema, el cual dice que utilizando un molde caliente debe sellarse un material de empaquetado por medio de presión y temperatura. Al accionar un pulsador, el molde caliente avanza y el material que se halla abajo de la cuchilla caliente se adhiere. Una vez que se ha alcanzado la presión adecuada para la unión, el molde retrocede a su posición inicial. Por lo tanto, tenemos aquí las soluciones en el software, que ahorita vamos a pasar a la simulación. Y estos son los estados que tenemos para para nuestro cilindro de simple efecto y cómo se ven los accionamientos cuando está en su forma natural o su forma de posición inicial. Cuando se acciona el interruptor, vemos las señales que se manda, cómo fluye el hecho de cómo llega hasta el final, y cuando llega al final se manda otra señal que va a hacer que regrese a su posición inicial. Ahorita lo vamos a explicar. Por lo tanto, para nuestro ejercicio 19, pues consideramos 5 variables, ya que el circuito solo funcionará y solo si se acciona el interruptor 1. Por lo tanto, no lo contemplamos para nuestra tabla de verdad, porque solo va a haber un accionamiento o un funcionamiento cuando este interruptor se accione. Entonces, tenemos que para nuestra posición inicial, pues son todos en cero. De ahí vamos, bueno, y consideramos estos, ya que, pues, en el contacto normalmente cerrado y en el normalmente abierto es donde están las marcas de inicio y final de nuestro cilindro nuestro cilindro de doble efecto. Entonces, esas marcas están aquí y pues está implícito que si no tenemos esas marcas de recorrido, pues no va a haber un funcionamiento de nuestro cilindro. Entonces tenemos que para la posición inicial es todos en cero. Luego para nuestra posición de cilindro extraído, pues tenemos que el pulsador ya está presionado y se manda la señal al contacto normalmente cerrado. Este acciona el solenoide de la válvula 1, este empuja la válvula 5.2 y hace que el cilindro se extraiga. Después, una vez que ya se presionó el interruptor 1, pues este cambia a posición cero y el contacto normalmente cerrado igual cambia a posición cero, y de ahí el contacto normalmente abierto se acciona el solenoide de la válvula 2 y acciona la válvula 5 2 vías, por lo tanto se retrae el cilindro. Aquí está nuestra solución propuesta y pasamos a nuestra simulación. Por lo tanto, tenemos que, de manera inicial, tenemos energizada esta parte, pero está con la condición de que este conversor no va a mandar ninguna señal hasta que no se detecte la presión de la diferencial de presión que hay en esta eh, manguera. Entonces lo configuramos a 6 bar, que es la presión con la que se va a trabajar. Y en este caso está a 1 bar, que es la condición por lo menos que vamos a necesitar para que se accione nuestro conversor número 1. Vamos a ponerlo paso a paso. Entonces vemos que al presionar el interruptor, pues se manda la señal, se conecta directamente hacia nuestro conversor, el cual trae la misma etiqueta que el interruptor de presión, el cual va a mandar la señal para que éste continúe con su señal. Al estar el contacto normalmente cerrado de
de este contacto, pues también tenemos la señal del cilindro de doble efecto, el cual va a permanecer cerrado mientras esté en su posición A. Entonces le damos, vemos cómo manda la señal. Aquí nos está indicando que el solenoide está en alto y por lo tanto tenemos también que la señal del LED pues está demostrándonos que sí hay corriente eléctrica en esa parte. Como vemos, el contacto normalmente cerrado se abrió, entonces corta la señal para que no esté siempre empujándose el pilotaje de la izquierda de la válvula 5 vías. Este solenoide, pues bueno, trae la misma configuración. Entonces vemos cómo se corta, se corta la señal y solo empuja una vez el cilindro de doble efecto. Ahora, ya que llegamos a esta posición, va a llegar a su posición final y en la posición final se manda la señal hacia el contacto normalmente abierto, el cual se cierra cuando llega a la posición final del cilindro de doble efecto. Esto hace que este interruptor de presión pues mida que ya llegó a su posición, bueno, llegó a los 6 bar de presión, por lo tanto, ahora sí va a accionar de regreso, o bueno, va a accionar el conversor 2 para que se permita el regreso del cilindro de doble efecto, que lo tenemos con el solenoide Y2 y que está conectado al pilotaje derecho de la válvula 5 vías. Entonces vemos cómo llega a su posición final, este detecta la presión, manda la señal, este cambia de posición nuestra válvula 5 vías por el solenoide, la señal electroneumática y vuelve a su posición inicial el cilindro de doble efecto, esperando a nuevamente tener la señal por medio del interruptor manual. Y con eso terminamos nuestra práctica número 19. Espero haya sido entendible y de su agrado. Nos estamos viendo ya para cerrar con la última práctica, que es la número 20. Hasta pronto.